Saludos. En este vídeo vamos a realizar la tarea que se nos ha pedido en la asignatura de Administración de Implantación de Sistemas Operativos y en la quinta entrega en la que, como vemos, se nos pide practicar y consolidar los conocimientos básicos en la configuración de un controlador primario de dominio Active Directory y su organización. Necesitamos una máquina con un sistema operativo Windows Server 2019 y una máquina con un Windows 10. Se nos pide que el nombre del servidor sea cd-iso 5, el nombre del dominio iso iedip.net y que existirán tres perfiles de usuario, uno de alumnos, otro de profesores y otro personal de secretaría. Por lo menos un usuario de cada tipo. Deberemos crear unidades organizativas necesarias para que luego nos permitan crear las directivas de grupo para cada perfil. Debemos integrar la máquina con Windows 10 dentro del dominio y comprobar que los usuarios que hemos creado pueden iniciar sesión. Y usando directivas de grupo a nivel de usuario, habrá que configurar lo siguiente, que es cuando un usuario, alumno o profesor inicie sesión, el fondo de escritorio será el corporativo a partir de una imagen que nos viene dada. Si inicia sesión algún miembro de secretaría, se le montará automáticamente la unidad S, que le dará acceso a una carpeta compartida en el servidor etiquetada como archivo secretaría, al que solo tendrá permiso de lectura. Y cuando un usuario o profesor inicie sesión, se le montará automáticamente la unidad de red H, que le dará acceso a una carpeta compartida en el servidor etiquetada como recursos profesorado. Los usuarios profesores tienen permiso de lectura y escritura sobre este directorio. Además, en las sesiones de los alumnos no se tendrá el icono de la papelera de escritorio y tampoco tendrá la opción de apagar y reiniciar el equipo. De acuerdo, una vez tenemos el enunciado, vamos a pasar a realizar unas comprobaciones previas en la máquina servidor. Se nos pide que el nombre del equipo sea cd-iso 5 y que pertenezca al dominio iso iedip.net. Aquí lo tenemos bien claro. Bueno, esta comprobación ya la tenemos hecha. Vamos a pasar a las carpetas compartidas que se nos piden, que las tenemos archivo secretaría, en la que aquí solo tendrán permisos de lectura los usuarios del grupo de secretaría. Tenemos un documento de texto que veremos después si podemos modificar o no. Y además de esta carpeta tenemos la carpeta recursos del profesorado, que será solo para el grupo de profesores. Vale, aquí tenemos una carpeta y ya está. Esta comprobación ya la tenemos realizada. Vamos a pasar ahora a ver el fondo de escritorio que se nos pide, ¿vale? Que es este. Este es el fondo de escritorio corporativo que deberán tener los usuarios, alumnos y profesores. Bien. Seguimos. Tenemos el grupo alumnos, el grupo profesores y el grupo personal de secretaría. Como podemos ver, en cada uno de los grupos tenemos un usuario. Amalia Antúnez, que es de secretaría, profesores tenemos a Saturnino Porra y en alumnos tenemos a Fernando López. De acuerdo, esto ya lo tenemos comprobado y como última comprobación nos quedarían las políticas de grupo. Tenemos unidades organizativas dentro del dominio, una que es alumnos, otra que es profesores y otra que es personal secretaría. De acuerdo, en cada una vemos que tenemos unas políticas de grupo asignadas. En secretaría solo tenemos la unidad de red S. En alumnos, pues tenemos, además del fondo de escritorio, el que no se vea el icono de la papelera y que no nos dé la opción de apagar ni reiniciar. Y en profesores tenemos la política de grupo, además del fondo de escritorio, la unidad H que se nos pide. Bueno, pues una vez tenemos ya hechas estas comprobaciones previas, vamos a pasar al equipo cliente e iniciamos sesión con cada uno de los usuarios. Bien, y ya tenemos arrancado el equipo cliente. Una vez que hemos hecho estas comprobaciones previas en el servidor, iniciamos sesión con el usuario F. López, que pertenece al grupo de alumnos y que, como vemos, está iniciando sesión en el dominio iso iedip. Perfecto. Muy bien, pues ya tenemos iniciada la sesión con el usuario Fernando López, que pertenece al grupo de alumnos
y vamos a comprobar los requisitos que nos pedían para este tipo de usuario. Uno de ellos era que no tuviesen opción de apagar o reiniciar el sistema. Hacemos clic en el botón de apagado y vemos que en este momento no hay disponibles opciones de inicio o apagado. ¿Vale? Con lo cual esta condición ya se cumple, este requisito ya lo cumplimos. Tenemos el fondo de escritorio corporativo, como podemos ver, no ocupa toda la pantalla porque es una máquina virtual y el escalado no llega a cubrir toda la pantalla. Y a ver si se nos quita este menú, por favor. Vale, de acuerdo. Otro requisito era que no tuviesen el icono de la papelera de reciclaje, con lo cual vemos que este es el tamaño de la pantalla. Vaya, otra vez no sale el menú de inicio. Y el icono de la papelera de reciclaje no existe, o sea, no lo tenemos a la vista, con lo cual tenemos los tres requisitos cumplidos: el que no se pueda apagar o reiniciar, el tener un fondo de escritorio corporativo y que no tengamos la papelera de reciclaje. Así que vamos a pasar al siguiente usuario para comprobar que cumplimos con todos los requisitos que se nos piden para ello. Bueno, pues cerramos la sesión con el usuario Fernando López, como podemos ver aquí abajo en la esquina, y ahora vamos a iniciar sesión dentro del dominio también con el usuario S.Porra correspondiente a Saturnino Porra del grupo de profesores. Esperamos a que se inicie la sesión y seguimos con las comprobaciones. Bien, proseguimos con la tarea. Ya hemos iniciado sesión con el usuario Saturnino Porra, que pertenece al grupo profesores. Aquí se nos pide, como en alumnos, que tengan el fondo de escritorio corporativo, que lo tenemos, y aquí ya vemos que el icono de la papelera de reciclaje está visible, con lo cual lo podemos usar. Y además el otro requisito que se nos pedía era que tuviéramos una unidad de red con el nombre recursos de profesorado y con la letra de unidad H. En esta unidad de red debemos de tener permisos de lectura y de escritura. Vamos a abrirlo. Vale, a ver si quiere abrir. Muy bien, vale. Tenemos una carpeta de prueba en la que podemos entrar, con lo cual vemos que tenemos permisos de lectura. Y ahora, para saber si tenemos permisos de escritura, vamos a abrir este documento de texto y vamos a intentar hacer algún cambio. Esperemos que se nos abra. Bien, ya lo tenemos abierto. Aquí tenemos un texto, el cual vamos a eliminar y vamos a escribir: modifico el archivo. Si yo pulso en guardar y no tengo ningún tipo de advertencia, es que el archivo está guardado. Vale. Entonces lo volvemos a abrir. Muy bien. Lo volvemos a abrir. Y tenemos que ver el texto modificado. Vale, modifico el archivo. Este no es el archivo original, sino que es el modificado, con lo cual tenemos comprobado que tenemos permisos de escritura. Tenemos permisos de lectura porque lo podemos abrir y permisos de escritura porque podemos realizar cambios. Además, podemos ver que en el menú de inicio, si se nos quiere abrir, tenemos las opciones de apagar y reiniciar, que en el grupo de alumnos no lo teníamos. Bueno, pues como podemos ver, sí que tenemos la opción de apagar y reiniciar, con lo cual se cumple que está activo y solo funcionaba con los usuarios alumnos. Bueno, pues pasaremos al siguiente usuario de secretaría para ver que se cumplen los requisitos. De acuerdo, pues para terminar vamos a hacer la comprobación con el usuario Amalia Antúnez, que pertenece al grupo de secretaría. Podemos ver que vamos a tener las opciones de apagar y reiniciar. De acuerdo, nos aparece la papelera de reciclaje y el fondo de escritorio no es el corporativo. Además, se nos pide que tengan una unidad de red
que se llama archivo secretaría y que tiene como letra de unidad la S. Aquí la vemos y tenemos que comprobar que dentro de esta unidad archivo secretaría solo tenemos permisos de lectura, con lo cual no podemos escribir. Bueno, como podemos entrar y ver el archivo, vemos que tenemos permisos de lectura. Vamos a abrir este archivo y tenemos un texto. Este documento es de solo lectura y no se puede modificar. Bueno, pues vamos a intentar modificarlo. Vamos a quitar, por ejemplo, este y le vamos a pulsar en guardar para realizar cambios. Le damos a guardar, lo procesa. Muy bien, nos pide dónde lo queremos guardar. Y el archivo ya existe. ¿Desea reemplazarlo? Le decimos que sí. Pero no tenemos permiso para abrir este archivo. Con lo cual, permisos de escritura no tenemos. Vale, pues ya tenemos las comprobaciones realizadas. Tenemos no lo vamos a guardar porque no podemos hacerlo. Entonces tenemos la unidad H, tenemos permisos de solo lectura en esa unidad, el fondo de pantalla no es el corporativo, podemos iniciar a apagar y la papelera de reciclaje también está activa. Con lo cual ya tenemos hechas todas las comprobaciones que teníamos que hacer.